Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a otra clase de economía y sociedad, de nuestro electivo de tercero medio. Hoy en día, como les mencioné, va a cambiar un poco el formato, me voy a poder ver ahora en la cámara, pude lograr eso, cómo configurarlo bien. Así que bueno, de ahora en adelante va a ser así las cosas y voy a poder explicar mientras me ven también en un cuadrito chiquitito en alguno de los rincones de la pantalla mientras pongo el apoyo visual. Así que eso. Bueno, la clase de hoy va a consistir, la videoclase, en las fórmulas de medición dentro de la economía. Ese va a ser nuestro título. ¿Por qué nos referimos a medición? O sea, porque la economía en sí utiliza distintas fórmulas para poder como medir ciertos fenómenos. Es como, por ejemplo, usar gráficos, usar distintas muestras de como gráficos de barra, por ejemplo, gráficos de torta, entre otras cosas. Pero aquí lo que nos va a enfocar quizá en tres modelos, por lo menos que son los más utilizados dentro de economía para respaldar información o para graficar información en relación a aquello. Entonces, como objetivo más o menos de lo que vamos a ver hoy día es como seguir un poco con la línea que ya veníamos hace un tiempo pensando, es que cómo explicar, por ejemplo, que la economía sirve para estudiar las decisiones que nosotros tomamos, pero y también cómo existen otros elementos o analizar cómo existen otros elementos en que los economistas pueden incidir y explicar también ciertos fenómenos, por ejemplo, como los que salen acá. Pero en este caso, de una manera gráfica. Por lo menos acá nos vamos a concentrar especialmente desde la explicación de fenómenos a partir de un gráfico o de gráficos, que son como las herramientas que utilizan los economistas en este tipo de áreas. Bueno, como ejercicio inicial, vamos a tomar agua. Eh, este ejercicio igual yo se lo recomiendo que lo puedan hacer en sus casas si es que pueden, o si no, quedémonos con la experiencia acá. Me hubiera gustado haberlo hecho en la clase, sí, o por ejemplo poner vasos de agua y todo eso. Bueno, en principio, vamos a explicar qué consiste. Ustedes van a tomar una cantidad de 7 vasos de agua. Esto igual de todas formas yo lo voy a graficar en un video en que probablemente lo suba a Instagram y para que ustedes lo vean, para que se rían. No, mentira. Ustedes van a tomar una cantidad de 7 vasos de agua y de acuerdo a esa escala, uno va a ir graficando de 1 a 10 cotejando y se irá cotejando el nivel de satisfacción que les produce tomar agua. Es decir, el nivel de satisfacción que se tiene al primer vaso de agua, después al segundo, al tercero, al cuarto y así hasta el séptimo. Y iremos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Es el mismo nivel de satisfacción entre el primer y séptimo vaso? ¿Sería la misma satisfacción hacer este ejercicio en verano o invierno o si realicé educación física? ¿Qué pasará si no podemos tomar tanta agua, producto de que hay acceso limitado o nulo a este recurso? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Bueno, ah, así que dejo el espacio, ustedes van a tomar agua y vuelven. ¿Ya? Suena chistoso en todo caso. Ya. Aquí ustedes se preguntarán por qué el profe nos mandó a tomar agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, esa es una fórmula también aunque el ejercicio suene bastante como extraño, es bastante como, puede ser una fórmula para entender cómo funciona la satisfacción dentro o cómo la podemos medir. Por ejemplo, si nosotros podemos medir la satisfacción en una escala de 1 a 10, en el primer vaso probablemente nosotros vamos a dar con 9 o 10, o 8, por ejemplo. Y esa satisfacción, obviamente, ya hacia el quinto o sexto vaso, no va a ser la misma. O sea, probablemente ya estar en 5 o 4, no sé. Y esto se debe porque ya hacia el quinto o sexto vaso nosotros vamos a estar completamente hartos de tomar agua. Vamos a estar así como que ya nos va a salir y nos van a dar ganas de ir al baño. Por eso no, por eso el nivel de satisfacción cambia. O sea, y esto puede suceder en múltiples situaciones. Y esto
Es una fórmula también para entender cómo, por ejemplo, funcionan algunos aspectos, algunos fenómenos económicos, de entender cómo la satisfacción también incide en ciertas decisiones, o sea, qué es lo que podría lograr con esto, pensando, ¿se acuerdan cuando hablábamos de decisiones, cuando uno toma decisiones pensando en los beneficios que podría obtener de eso? Y pues, también dentro de eso el nivel de satisfacción que puede obtener de eso. Pero también este nivel de satisfacción puede cambiar. Y si lo tuviéramos que graficar, y eso igual lo voy a demostrar quizá pronto, es que ese ejercicio puede ser distinto o más o mayor o que tenga un mayor grado de satisfacción si se hace en verano o en invierno. O sea, podemos como aumentar la curva o disminuir la curva. Y eso se debe también a factores como verano-invierno, un contexto en general. O también si realiza educación física. Ahí obviamente la satisfacción aumenta. Pero ¿qué pasará si no podemos tomar tanta agua? O sea, si por una razón en nuestra casa no llega el agua o no podemos pagar tanta agua. O sea, por ejemplo, la cuenta de la luz nos sale muy cara y tenemos que reducir los costos. ¿Qué deberíamos hacer ahí? O sea, tomar menos agua o tomar el agua justa y necesaria o ir a tomar agua donde el vecino. Cosas como esa que no se nos puede ocurrir. Em, y obviamente uno tendrá que pensar lógicamente que si uno tiene menos acceso al agua, tiene que buscar, tiene que hacer fórmulas para poder, por ejemplo, tiene que pensar en situaciones para poder como solventar ese problema. Por ejemplo, comprar agua embotellada. Una de esas situaciones, una de las soluciones existentes puede ser esa. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos traer? Es que toda toma de decisiones está mediada también por el nivel de satisfacción que podríamos obtener a los beneficios. Y ese nivel de satisfacción, aunque uno lo pueda decir, también lo puede graficar. Este es un ejemplo, en el fondo, de cómo podríamos graficar un problema o de cómo podríamos entender, explicar un problema, una situación desde la economía. Pero y obviamente estas situaciones dependen del sistema en el que estamos situados y de los agentes existentes dentro de un sistema económico. Es decir, la situación de tomar agua, por ejemplo, depende mucho también de que si tenemos acceso al agua, depende si ese acceso al agua es permitido producto de los recursos que tenemos para poder tomar agua, es decir, si tenemos el dinero suficiente para poder pagar nuestra cuenta del agua. Depende también si tenemos la llave. Bueno, vivimos también en un espacio donde el agua que sale, el agua potable que sale, es agua potable de verdad y no agua potable solamente utilizable para regadío. Y el nivel de satisfacción puede variar de acuerdo a esos factores. O sea, eso es un ejemplo, eso es un ejemplo de estudio o un ejemplo de explicación en relación a lo que podríamos llegar a entender dentro de un fenómeno económico. Pero también, y es aquí donde podemos medir eso. O sea, ya de por sí, hacer el gráfico que está acá, este cuadrito, uno podría después, posteriormente, hacer gráficos de frontera de posibilidades. Spoiler, pero lo vamos a explicar ya cuando lo veamos posteriormente. Y no se olviden que tienen que tomar agua todos los días. Bueno, ¿qué es el contexto en este caso y los agentes económicos? Contexto o sistema, en este caso, es que corresponde al orden estructurado y complementario en el cual todos los actores hacen funcionar la maquinaria económica. Es decir, puede ser un sistema cerrado, en algún momento podemos entenderlo como un sistema cerrado o como un sistema abierto. Generalmente en economía se trata de utilizar más el tema ambos, se trata de utilizar ambos, o sea, para explicar. Aunque en un momento también se explica con sistemas más cerrados, o sea, cuando hablamos de de una cierta área económica. Eso lo vamos a ver bien con los tipos de medición o los tipos de explicación de fenómenos económicos. Mientras que por otro lado, ¿quiénes forman este sistema? ¿Quiénes? Ustedes, por ejemplo, son parte del sistema. Por ejemplo, son agentes económicos. Por ejemplo, su familia son un actor económico y el Estado es un actor económico o las empresas son un actor económico. Y también podríamos incluir a los actores externos al país, los actores extranjeros. Entonces, en resumen, los agentes económicos son los que intervienen de forma directa en la economía y en su funcionamiento, además de trabajar de forma sistémica y conjunta para su mantención.
Entonces, ¿cómo podemos representar estas relaciones económicas? Tenemos que fijarnos bien en todo lo que corresponde en el sistema y las características que tiene este y en cómo se comportan o cómo están mediadas las relaciones dentro de este sistema. Y es por eso que los economistas generalmente utilizan tres modelos principales para definir aquello. O sea, tres modelos que son los más son aparte, nosotros vamos a utilizar estos tres modelos porque son los modelos más sencillos. Son los modelos más sencillos y aplicables dentro de este curso que para ustedes es como un curso introductorio a la economía. En primer lugar, vamos a explicar qué es un diagrama de flujo circular, mientras que después veremos los gráficos de frontera de posibilidades y posteriormente, probablemente en la próxima clase, veremos bien qué es el gráfico de oferta y demanda. Porque el gráfico de oferta-demanda merece un espacio un poco más extendido, puesto que igual es tendríamos que explicar otros conceptos aparte que vemos en los conceptos de oferta y demanda. Probablemente lo veremos en la próxima clase o lo dejaríamos ya como una pendiente para la próxima unidad, porque es quizá el más importante de entender, el de oferta y demanda. Más allá de estos dos que vamos a ver en esta clase. Que vamos a ver en esta clase el diagrama de flujo circular, mientras que también vamos a ver el gráfico de frontera de posibilidades. Para ustedes les presento el diagrama de flujo circular. ¿Qué encontramos acá? A ver, cabros, ¿qué encontramos acá? Encontramos, por un lado, el mercado de bienes y servicios, encontramos el mercado de factores de producción y quienes comparten dentro de esto. O sea, este es un ejemplo general, no es un ejemplo acotado a un caso en específico. O sea, igual funciona como una representación en general de la economía, pero también es un ejemplo más general para explicar cómo funciona. Podemos aplicar mismo este diagrama de flujo a distintas áreas de la economía, por ejemplo, en Chile. Por ejemplo, vamos a ir definiéndolo. Los diagramas de flujo circular nos permiten entender cómo funcionan los mercados de producción y los mercados de consumo. Junto con eso, tenemos que identificar los actores que aparecen acá. O sea, las empresas y las familias. Y este diagrama de flujo es un sistema cerrado. O sea, es decir, solamente acá vemos el papel que realizan las empresas y las familias. Después vamos a ver un diagrama de flujo circular abierto, que incorpora a otros actores entre medio, como por ejemplo el Estado. El Estado o los actores externos. Pero también tenemos que considerar los flujos existentes, que son las flechas azul y roja, por lo menos en este caso. Los flujos de insumos, que son la flecha roja, son como las familias venden sus factores de producción a las empresas, siendo estas últimas las que producen los bienes y servicios. Es decir, son como las que ofrecen esto. Mientras que los flujos de dinero, o sea, las flechas verdes, son el gasto que representan las familias y a la vez también el ingreso que obtienen las empresas por la venta de los bienes y servicios. Es decir, por un lado, los mercados de bienes y servicios donde las empresas venden los productos o los bienes y servicios junto con que las familias compran esos bienes y servicios, los adquieren. Mientras que los mercados de factores de producción, por otro lado, donde las familias venden su mano de obra, o sea, su fuerza laboral, y por otro lado las empresas compran esa fuerza laboral. Esa compra va de la mano con un sueldo mensual. Siguiendo con este gráfico, ya expliqué cómo funcionan los mercados de bienes y servicios, que es donde las empresas ofrecen sus productos o los servicios y las familias son los consumidores, mientras que en los mercados de factores de producción es una relación opuesta. O sea, las empresas compran la mano de obra y las familias venden esta mano de obra. Y por eso es que las familias suena como bastante consumidor y bastante de consumismo acá, que las familias son las que ofrecen su fuerza laboral para poder consumir. Es decir, o sea, si nosotros obtenemos dinero, podemos consumir bienes y servicios, que es lo que continuadamente hacemos diariamente. O sea, y mientras que las empresas son las que generan los puestos de trabajo para que para que los trabajadores puedan obtener sueldos mensuales para poder pagarse
los distintos bienes y servicios. Y este es un diagrama un diagrama complejo de flujo circular o un flujo circular abierto, porque ya vimos que acá este era un ejemplo más cerrado de acuerdo a lo que pasaba en las empresas y las familias. Pero acá ya incorporamos al gobierno, al Estado y también al papel del resto del mundo. Podemos agregar estas funciones también, pero aquí tenemos que especificar qué cumple cada uno. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la compra de bienes y servicios que son facilitados tanto por empresas nacionales o como empresas internacionales. O sea, empresas que son parte, tienen residencia en el país, o son empresas transnacionales que tienen una sede en cada país y pueden ofrecer un bien o un servicio en particular. También podemos entender que los bienes y podemos incluir los bienes y servicios que son consumidos por la familia dependiendo del origen. Es decir, uno puede preferir, por ejemplo, Coca-Cola, así como puede preferir, por ejemplo, la Mac-Cola que se produce acá. Un ejemplo así. Mientras que, por otro lado, el Estado cumpliría el papel de captador de impuestos o de también incluso de consumidor de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones que el Estado es quien llama a concurso para construir, por ejemplo, un hospital o una escuela, o sea, un liceo o otra cosa que tenga el nombre del Estado. Es porque el Estado ofrece dinero, pero ofrece dinero a la empresa que tenga el mejor proyecto. O sea, ese es un ejemplo. Le da el trabajo a un privado para que este privado construya, por ejemplo, un hospital o un liceo. Mientras que, por otro lado, tenemos el gráfico de frontera de posibilidades de producción. Quizá este es uno de los diagramas que más vamos a utilizar y de hecho en la guía ya hay un ejemplo de aquello que menciona cómo funciona esto. O sea, y ustedes tienen que aplicar lo visto acá para que ustedes puedan resolver. Ya. Los gráficos de frontera de posibilidades, disculpen el corte, tienen como objetivo buscar o graficar la cantidad de los bienes y servicios que un grupo social o una sociedad en general puede producir en un tiempo determinado. Y estos gráficos permiten también entender, por ejemplo, los conceptos de escasez de recursos, es decir, por qué por qué tenemos una frontera de recursos que tenemos que aprovechar, pero no podemos excedernos de esa frontera, porque si no vamos a ocupar más recursos y probablemente vamos a producir menos o va a ser más ineficiente esta producción. El costo de oportunidad, es decir, cuánto nos conviene invertir, por ejemplo, eh, la eficiencia productiva, es decir, o sea, cuál vendría siendo como las inversiones las inversiones que pueden considerarse como que nos puedan dar mayores réditos en relación a otro tipo de mediciones, y las economías de escala, es decir, economías ajustadas a ciertas áreas, a ciertos o a ciertos grupos también. Por ejemplo, aquí en este gráfico nos muestra una relación opuesta entre dos tipos de bienes que son producidos por una economía X. En este caso son la producción de celulares o la producción de iPods. Si se fijan bien en la tabla, vamos a encontrar bastantes letras. Vamos a encontrar 5 letras que definen 5 periodos en relación a la producción existente tanto de celulares como de iPods. Y esta es una relación opuesta, una relación que a medida que uno produce menos celulares, o sea, uno produce más celulares, tendría que disminuir la producción de iPods. O si aumenta el número de iPods producidos, tendrá que disminuir el número de celulares. Generalmente, estos gráficos nos permiten entender cómo una economía depende de ciertas variables para poder producir de mejor o de peor forma. O sea, cómo vamos a ver que una economía puede mejorar o puede empeorar. Y esto nos permite este gráfico. Un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo de este gráfico. Por ejemplo, acá vamos a ver que en la opción A vamos a ver que hay una mayor producción de celulares.
pero solamente se van a poder producir celulares. Pero ¿qué va a pasar con los iPods? No va a poder haber iPods porque el foco productivo va a estar concentrado va a estar concentrado en los celulares. Por lo tanto, no se van a poder producir iPods. En segundo lugar, en el punto B, encontraremos que se producen 10 iPods y 15 celulares. Y este vendría siendo uno de los puntos quizá uno de los puntos con mayor eficiencia dentro de este gráfico. Porque por lo menos acá se produce una mayor cantidad de celulares. Y aquí, por ejemplo, podríamos hacer el ejercicio de ponerle valores tanto a los iPods como a los celulares para ver bien en qué momento cada uno de ellos puede costar más o costar menos. O sea, por ejemplo, si acá producimos más iPods, por ejemplo, los podríamos vender a un menor precio. Pero si lo producimos acá, los iPods obviamente los tenemos que producir a un mayor nivel de precio, a un mayor precio. El equilibrio está en el punto C. En el punto C vendría siendo el ideal económico, entre comillas. Generalmente los gráficos de producción tienden a buscar tienden a explicar cómo, por ejemplo, una economía tiende a buscar el equilibrio, o por lo menos un mercado de producción tiende a buscar el equilibrio. Lo que pasa acá en el punto C vendría siendo el punto de equilibrio de producción, el punto ideal de equilibrio entre la producción de iPods y la producción de celulares. Mientras que acá vendría siendo un punto de equilibrio pero más favorable hacia la creación, en este caso, de celulares, mientras que acá vendría siendo un punto de equilibrio más a favor a la producción de iPods. Y el punto E sería lo mismo que el punto A, pero a favor de los iPods. Pero estos gráficos tienden también a cambiar. Vamos a ver acá ejemplos de situaciones acá que pueden ser normal, o sea, pueden ser como que nos permiten entender un poco esto. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, podemos encontrar que el punto A y el punto B, al igual que lo vimos en el gráfico anterior, o sea, en el punto B y el punto D, pueden ser los puntos de mayor eficiencia de la producción dependiendo del producto. Es decir, si teníamos el punto B, era en el gráfico anterior, era el punto de mayor producción dentro de de una producción a favor de, en este caso, que eran los iPods, mientras que en el D era más a favor de los celulares. En este caso, aquí en este gráfico vemos que el punto A y el punto B son la mayor eficiencia de acuerdo al producto. El punto C, en este caso que vamos a hacer, es un punto de ineficiencia que puede explicarse producto de alguna falla dentro de la producción. Por ejemplo, algún problemas en la cadena de producción, el cierre de fábricas, despidos, entre otras cosas, que baje el nivel de producción. Es decir, si aquí tenemos en este gráfico tendríamos por acá el punto C, un punto C hipotético, no es el mismo acá, tendríamos otro punto, obviamente la producción bajaría y no sería lo mismo. Y esto se puede explicar por un problema en la cadena de producción. Mientras que el punto D en estos momentos es inalcanzable debido a las condiciones de la producción que tiene el país en este entonces. ¿Qué debería pasar entonces para poder llegar al punto D? Tendríamos que mejorar las condiciones de trabajo, tendríamos que mejorar las condiciones de tecnología dentro de un país y serían las fórmulas para poder mejorar la producción. O también podríamos aumentar la cantidad de trabajadores dentro de la empresa, promover nuevas sucursales, entre otros, o quizá mejorar la tecnología usable para poder crear iPods a una mayor velocidad. Poder introducir, por ejemplo, los sistemas operativos a los celulares de una mejor manera, más rápida que el que ya existía hasta ese entonces. Ese tipo de ejemplos o ese tipo de variables puede incidir en que, por ejemplo, en algún momento la economía pueda llegar a tener un punto de equilibrio en D. Pero eso por ahora es difícil. Entonces, por ejemplo, aquí este tipo de gráficos, siguiendo nuestro ejemplo de los iPods y los celulares, nos puede entender o podemos explicar o podemos inferir ciertas situaciones que nos pueden
que nos pueden dar a conocer qué está sucediendo acá, si qué está interfiriendo en que la economía en A, por ejemplo, está acá. O sea, si hay una mejor producción en relación si hay una mayor producción de iPods, o sea, de celulares, o una mayor producción de iPods. ¿Qué es lo que está, por qué se está prefiriendo a alguno de los dos productos? Probablemente el uso de celulares en algún momento sea útil, sea más útil porque hay una mayor demanda de estos en relación a los iPods, porque los iPods en algún momento dejaron de tener una importancia, productos solamente son reproductores de música. Y entonces, ¿qué pasó? Salieron los celulares que cumplen todas las funciones que cumpliría un iPod. Entonces, el iPod baja su producción y favorece a la de los celulares. Pero ¿qué pasó antes? Las iPods tenían un monopolio de escuchar música. O sea, el iPod era súper inalcanzable en sus momentos porque es el que dominaba en sí era el MP3 o el MP4, una cosa así. Pero es un ejemplo para entender cómo, por ejemplo, nos permitiría explicar o inferir razones o dar a conocer por qué cambió esto o por qué se produjo esto. Y cuál fue la incidencia que tuvo en el nivel de producción dentro de celulares y iPods, por ejemplo. Y este tipo de ejemplos lo vamos igual a ver continuamente dentro de las clases o las guías y probablemente ahí en otra instancia. Entonces, hoy día la clase fue un poquito más corta de lo normal. Bueno, nosotros como economistas, como futuros economistas, o ni siquiera como economistas, sino como personas que nos tratamos de codear con lo que es la economía, tenemos que tomar en cuenta que existen múltiples variables para poder analizar un fenómeno económico en específico. O sea, tenemos que entender que hay un nivel de producción interno que se debe respetar, que se debe mantener, porque o si no, si aspiramos a más, podemos provocar algún quiebre en la economía si es que no tenemos las condiciones necesarias. Por ejemplo, cantidad de trabajadores, tecnología aplicada, número de empresas relacionadas con el tema, entre otras. Entonces, quizá a partir de esto nos permite utilizar este tipo de gráficos, más el gráfico de oferta y demanda que lo veremos en una ocasión futura, que nos permitirá entender cómo funcionan los sistemas económicos junto con los papeles existentes dentro de cada uno de estos sistemas. Es decir, por qué, por ejemplo, el Estado eh, tiene que incidir en, por ejemplo, en impuestos. ¿Por qué el Estado tiene que funciona a partir de eso? ¿O por qué también se vuelve un actor, un actor demandante de servicios también? ¿O por qué de repente en una economía fallida, por ejemplo, en relación a que, por ejemplo, los niveles de producción volveremos al ejemplo de celulares, bajaron? ¿Por qué la gente se está inclinando por consumir otro tipo de celulares? Como por ejemplo, celular con Bluetooth, por ejemplo, si nos remontamos hacia el año 2000 y tanto. O sea, dejamos de comprar celulares con ringtone monofónico para comprarnos ringtone polifónico, por ejemplo. Y bueno, entonces para también concluir, nosotros con este tipo de herramientas que tenemos inicialmente vamos a trabajar, vamos igual a hacer varios ejercicios posteriormente para explicar algunas cositas y también dentro de alguna otra plataforma que les voy a explicar ahora al final. Y con eso estamos concluyendo la clase. Ya, con esto cerramos por hoy. Les explico que, por ejemplo, va a cambiar el formato de las guías probablemente para la próxima. Voy a tratar de generar documentos un poquito más explicativos en ciertos temas para que sean trabajados en conjunto con la videoclase también. Pero también les voy a decir que voy a tratar de utilizar otros medios de comunicación, como por ejemplo Instagram, que igual puede servir bastante para, por ejemplo, trabajar esto. O sea, igual voy a conseguir, o sea, voy a hacerme una cuenta específica para esto y se las voy a comunicar eh, cuando sea el momento que termine de ver este tema. Por otro lado, también los canales de comunicación siguen siendo también los mismos, como por ejemplo el webmail o el canal de comunicación también de Webclass, aunque ya no lo usaré tanto, o sea, más que nada para comunicar
cosas de forma oficial. O sea, las cosas de forma oficial van a ir sí o sí en WordPress. Así que eso, ustedes saben dónde me pueden encontrar, nos podemos comunicar por ahí y estamos hablando y comunicándonos para otra ocasión. Así que nos vemos.